Amigo de Dixplay, este ha sido el año de la inteligencia artificial aplicado en distintos rubros. Por eso conversaremos con Omar Flores, un ingeniero peruano experto en inteligencia artificial que se hizo conocido en las redes sociales por crear un videoclip a través de las letras del himno nacional y reconstruir el rostro de personajes ilustres de la historia peruana. ¿Quieren conocerlo? Vamos a ver. Amigos de Dixplay, vamos a darle la bienvenida a Omar Flores, un ingeniero peruano que se ha hecho conocido viral en las redes sociales porque ha reconstruido el himno nacional y hecho un videoclip a partir de esas hermosas letras y además la reconstrucción de personajes de la historia de nuestro país. Omar, ¿cómo estás? Bienvenida a Dixplay, cuánto gusto. Cuánto gusto para mí, encantado de conversar contigo y con todos tus oyentes y videntes. Omar, cuéntanos un poco el proceso y cómo te inspiraste, cuál fue tu motivación para crear esa herramienta a través de la inteligencia artificial y cuál fue lo más difícil en la etapa de desarrollo. Claro que sí. Para dar un contexto, estamos hablando de cómo las redes neuronales artificiales pueden, por ejemplo, tomar una imagen, que es algo así como una representación de un dibujo de Tupac Amaru, y generar una representación de cómo se vería si fuera una persona real, ¿no? Estamos hablando también de María Parado de Bellido, estamos hablando de José Bolognesi, de Mariano Melgar, por supuesto. Y detrás de esto existe mucha matemática para hacer que eso sea posible. Yo hice mi doctorado en inteligencia artificial en Estados Unidos hace cierto tiempo. Y tengo una lucha personal de poder plasmar la cultura peruana dentro de una comunidad internacional de inteligencia artificial a la que pertenezco. Entonces, me cuesta mucho cuando, por ejemplo, la cultura, los valores latinos, los datos en español, y más aún en quechua o en aymara, no están correctamente representados a nivel matemático en modelos tan grandes como Stable Diffusion o ChatGPT. Esto es parte de un proyecto de muchos años en lo cual trato de juntar la historia de Perú, los valores peruanos, con la inteligencia artificial. Entonces, ese es el contexto. ¿Cómo se hace esto? Entrenando modelos que puedan ciertamente traducir de una imagen a la otra, donde la imagen original, por ejemplo, son dibujos de tiempos coloniales, son, por ejemplo, dibujos de personas que están en los billetes peruanos, y luego, digamos, se puede traducir a esto cómo sería en la realidad. Esto se ha añadido con datos de rostros peruanos para hacer que la traducción de una imagen a la otra sea lo más fidedigno posible a lo que sería, por ejemplo, un rostro latino de alguien como, por ejemplo, Tupac Amaru, por ejemplo. Claro, Omar, cuéntanos un poco la proyección que tienes con esa representación, que es importante porque ha sido viral en las redes sociales. ¿Podría aplicarse en la educación quizás para que los niños aprendan sobre la historia nacional en los colegios de forma rápida y sencilla? Sin duda, sin duda. El primer rostro que yo generé fue el de José Olaya. Y cuando vi la imagen generada, me pareció ver a un tío, me pareció ver a un vecino. Y me sentí mucho más cercano a ese personaje. El personaje del cual estamos hablando representa uno de los momentos más altos de peruanidad. Estamos hablando de alguien que para proteger a sus compañeros da la vida y evita dar, por ejemplo, el nombre de ellos al enemigo, ¿no? Entonces, ese valor tan alto de peruanidad, yo me siento mucho más cercano si veo una imagen original y no veo el cómic que está detrás, con el cual he sido educado, por ejemplo, en el colegio. Tú recuerdas muy bien cuando nos daban, por ejemplo, la tarea de poner una caricatura o dibujarlo, o de repente comprar una lámina o escarán y ponerlo directamente en el cuaderno, ¿no? Entonces, Claro. ese concepto de peruanidad tan alto, yo siento que puede ser mucho mejor aprendido. Tú puedes, digamos, tenerlo más cercano a ti e incluso puedes seguir un ejemplo parecido de muchos otros que existen. Si tienes una representación, si te lo enseñan, por ejemplo, con una representación peruana, como si fuera alguien mucho más cercano a ti, incluso comparte tu color de piel, comparte, por ejemplo, tus rasgos, y finalmente te pertenece a la misma cultura. ¿Y cuáles son los personajes que has podido representar a través de la inteligencia artificial? Muchos, son más de 20 personajes. He nombrado algunos, nombraría también, por ejemplo, a Sarita Colonia, el cual representa para muchas personas, por ejemplo, este ejemplo de santidad o incluso de humildad. Y la cultura popular, además. Correcto, correcto, correcto.
Existen casos increíbles, porque para hacer este proyecto tuve que leer alrededor de 100 biografías de peruanos notables que encontré en internet. Entonces, mientras hacía el modelo y lo entrenaba y generaba las imágenes, estaba prendado de momentos tan históricos, por ejemplo, como por ejemplo el caso de José de Luna Pizarro, que la gente quizás no está tan familiarizado, pero en su tiempo fue un profesor universitario que dio, por ejemplo, clases magistrales en la Universidad Nacional de San Carlos, que era la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hoy en día. Pero cuando fue presidente del primer Congreso de Perú, era el profesor, había sido profesor de la mitad de gente que estaba en este Congreso. Es decir, que el mejor profesor de tu universidad se convierta en el presidente del Congreso y que luego sea un modelo para ti, para representar la democracia, es un momento de peruanidad increíble que merece ciertamente ser representado de una forma real, ¿no? Entonces, ejemplos así de peruanidad tan alto me han marcado mucho cuando leía las historias y este proyecto es simplemente un grano de arena hacia tener una representación más exacta de estos héroes. Omar, gracias por tu trabajo y además lo que haces es un ejemplo de peruanidad. ¿Cuál sería tu mensaje para todos los jóvenes que desean seguir tus pasos? Y además el mensaje es contundente, ¿no? Seguir apostando por el Perú a través de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Sin duda, sin duda. Algo muy interesante es de que estamos en el medio de una revolución técnica, una revolución de conocimientos que se equipara mucho a una revolución industrial, a una revolución incluso académica, como el Renacimiento. Incluso mucho tiempo antes, por ejemplo, gente como no, perdón, César Vallejo, tenía que ir a París para, por ejemplo, ser parte de esta revolución académica de la literatura. Ah, entonces, si queremos ser parte de esta nueva revolución, a diferencia de estos momentos como el Renacimiento, por ejemplo, el boom latinoamericano, no tenemos que viajar físicamente a un país para ser parte de ella. Esta revolución nos permite juntarnos a través de Internet. Nos permite simplemente con una laptop y con una conexión a Internet aprender algoritmos, aprender matemática, aprender inteligencia artificial, aprender a programar y generar algoritmos donde tu cultura esté mejor representada, ¿no? Se dice mucho de que la inteligencia artificial actualmente está centrada en el inglés. Y en mayor parte es verdad. Modelos como Llama, modelos como ChatGPT son mucho más exactos en inglés que en español porque tienes más datos que alimentan estos modelos en inglés. Y entre otras cosas también es porque tienes menos latinos como científicos o ingenieros que implementan estos modelos, ¿no? Y llevar la bandera. Correcto, correcto. La única forma de que nuestra cultura, nuestra historia y finalmente nuestro talento esté correctamente representado es tener más ingenieros y científicos en inteligencia artificial. Estos proyectos que acabamos de mencionar hace poco son solo ejemplos de cosas que los peruanos pueden hacer y yo espero que los hagan mucho mejor, pero siempre recordando el lugar donde vinieron, ¿no? Que es en este caso nuestro país. Gracias, Omar Flores, ingeniero peruano, que es un ejemplo realmente de representación nacional y que nos deja el mensaje que uno jamás olvida de dónde viene. Muchas gracias, Omar.